Jóvenes. Si no lo han terminado, en otro momento lo revisan y complementan la información que dentro del video se brinda. Volvamos entonces aquí a la clase. Bueno, estamos hablando nosotros de, recuerdan, en los antecedentes que dieron origen a nuestra política y normatividad ambiental en Colombia, habíamos dicho que fue importante también en gran parte de lo que se decidió y se ha decidido y de las normas que están aún vigentes han sido tomadas de estos encuentros multilaterales entre diferentes países que se han reunido en diferentes escenarios, en diferentes momentos, tiempos, y lo que han permitido es que a partir de ello, todos los países que hacemos parte de esos encuentros, de esas convenciones, de esos tratados, pues nosotros de alguna manera lo ratifiquemos o en algunos casos no estemos de acuerdo y nos mantengamos al margen. Entonces, para el caso de Colombia, para nosotros sí ha sido importante y de vital fundamento que hayamos nosotros participado de esos eventos. ¿Quiénes prácticamente desde nuestro gobierno participan? Pues son los delegados del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Anteriormente, entonces, eran los delegados de el ministro de Relaciones Exteriores, porque en este caso, pues, todo lo que tenga que ver con política internacional le compete al ministro de Relaciones Exteriores, pero desde el 93, pues, participa también conjuntamente el ministro de Ambiente y de Desarrollo Sostenible. Entonces, vamos a ver en Colombia cuáles han sido esos tratados internacionales que nosotros hemos ratificado y que de alguna manera también han tenido eco y han tenido o sea, que han servido para fortalecer nuestra política. Entonces, eh, veamos por qué son importantes nosotros acogernos a esos convenios. Primero, por la necesidad de protección de las zonas fronterizas ante la disposición de residuos peligrosos para el caso de lo que sería el Tratado de Basilea, ¿cierto? Que es uno de los tratados que ha dispuesto política para el manejo de residuos peligrosos. Lo otro es que con estos convenios el ánimo es de conservar y restaurar los recursos naturales de interés mundial. Y aquí cabe dos, digamos, cosas que deberíamos de tener en cuenta. El interés que deberíamos nosotros tener los, mm, los ciudadanos, ¿sí? O los colombianos, en nuestro caso muy particular, frente a esa conservación y restauración, y el interés que tienen agentes externos, ¿cierto? ¿Por qué sería o por qué será que muchos ojos externos están puestos en Colombia en términos de conservación de biodiversidad? ¿Sí? Entonces, allí, por ejemplo, el hecho de que se financien, y ustedes miraban en el video, el hecho de que se financie programas y proyectos para la conservación, protección de ecosistemas estratégicos y de la riqueza natural en nuestro país, también habría que pensarlo el interés que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, desde allí, ¿qué tanto es favorable o desfavorable tener esa mirada desde el exterior y que también lleguen a inmiscuirse en asuntos internos, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener en cuenta esas dos situaciones que nos van a poner en su momento en una crisis, ¿sí? Y por otra parte, ¿por qué son importantes esos convenios? Para el fortalecimiento de la legislación propia en cada uno de los estados. Recuerde que entonces en cada uno de estos estados, siempre, en estas convenciones siempre se ha hablado de que cada país debe tener la autonomía de fortalecer su legislación propia, ¿cierto? Para regular, controlar el manejo, el uso y el aprovechamiento de los recursos naturales. Ahora,
¿Qué ha pasado en Colombia? Ha ratificado aproximadamente 70 tratados y convenios internacionales relacionados directamente con la parte ambiental y ha firmado también 18 protocolos. Los acuerdos que se han gestado sobre recursos naturales prácticamente han sido, por ejemplo, o los más destacados, el convenio de Ramsar, el convenio de ballenas, ¿cierto? De protección de ballenas, ¿sí? Eh, Asimismo, también están internacionalmente, pues existe una tendencia frente a la gestión ambiental, ¿cierto? Como un manejo integral que se debe dar a los recursos naturales. O sea, los recursos naturales no tienen frontera. Las fronteras son imaginarias y son nuestras. En cambio, por parte de la naturaleza, los animales, la flora, la fauna, pues no tienen límites territoriales, ¿cierto? Solo existen, como le digo, en ese imaginario nuestro. Y entonces, frente a eso, evitarle que ellos circulen de manera normal, natural, como ellos lo hacen, pues es complicado, ¿cierto? Entonces, imagínense la cantidad de animales que pueden estar circulando en la frontera con Ecuador, con Brasil, con Perú, ¿sí? Eh, no sabemos, con Venezuela no sabemos qué y qué cantidad. Y de frente a eso, entonces, ¿qué se está haciendo? Entonces, veamos rápidamente esos encuentros que ha sostenido Colombia y que de alguna manera, como les comentaba, ha servido de pie y vamos a darnos cuenta qué salió de esa declaración y qué se ha adoptado en Colombia. Entonces, en la declaración de Estocolmo, lo habíamos visto anteriormente, entonces se hablaba del aumento de la conciencia política sobre la naturaleza global que presentaba muchas amenazas al medio ambiente, ¿cierto? O sea, claramente la necesidad de la parte ambiental llevarla a esas esferas políticas, porque anteriormente entonces solo era de dominio, el tema de ambiental solo era de dominio de los científicos, de las organizaciones y movimientos ambientales, ¿cierto? Pero entonces se dice, para que haya un verdadero cambio hay que llevarlo a ese nivel de la política. Es como, por ejemplo, nosotros en este momento y seguimos nuevamente insistiendo que para que realmente haya un impacto de la agroforestería tenemos que llevarla a esas instancias políticas, de lo contrario no surtiría efecto, ¿cierto? Entonces en ese caso se veía esa necesidad. Lo otro, se intensificó la actividad internacional, lo que llevó a crear el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces surge también la necesidad que en términos mundiales exista una organización, exista un programa de Naciones Unidas, ¿sí? O sea, están las Naciones Unidas y de esa organización salga un programa que tenga que ver con el medio ambiente, ¿sí? Asimismo, pues la Unión Europea, que era una región que estaba aislada, estaba pues ellos trabajando por su cuenta, entonces lo que ellos hicieron fue poner en marcha los programas e iniciativas en la parte ambiental, ¿cierto? Se sumaron allí a el trabajo que se quería liderar desde los demás países. Entonces, desde eso ya habíamos dicho los efectos en Colombia, ¿cuáles fueron? Pues nace la Ley 23 de 1973, recuerdan aquí lo que dio pie a que se le otorgara al gobierno nacional las facultades para él empezar a trabajar en una política tendiente a trabajar todos los recursos naturales, no solo los animales, no solo el agua, no solo el suelo, sino integralmente todos los recursos naturales. Por eso entonces esta ley permitió que el gobierno creara una comisión para que empezara a construir lo que fue el Código Nacional de los Recursos Naturales. Y ya en 1974, ¿cierto? En el 74 es cuando entonces ya se expide el decreto ley 2811 de 1974, bien conocido como el Código Nacional de los Recursos Naturales, y de lo que siempre les había comentado, aún está vigente.
pasamos ya, después de 20 años, a nuevamente mirar qué es lo que salió del encuentro de Río, ¿sí? De, de, esa, de esa cumbre de Río en 1992 y que para muchos surgió, o sea, se convierte en el antes y el después, ¿cierto? Porque existieron muchas políticas, lineamientos que salieron a partir de esta cumbre de la Tierra, ¿sí? Entonces, eh, ¿cuáles fueron como los aciertos dentro de esta cumbre? Primero, reconocer el derecho de los seres humanos a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, ¿sí? Y parte de eso, de lo que está allí, también se plasma en nuestra Constitución Política de Colombia. Segundo, se contemplan acciones en lo social, económico, cultural, científico, institucional, legal, político para el desarrollo de los estados sin comprometer el medio ambiente de otras fronteras. Mire que aquí se ratifica porque ya entre países se habían tenido problemas frente a lo que era la soberanía de cada uno de los países, ¿cierto? Entonces allí se definen como elementos políticos y legales para evitar esos conflictos por el uso de los recursos naturales. Aunque en este momento, tal como trayéndolo ya a lo que está pasando hoy en día, recuerda que desde el 2002 Ecuador siempre ha estado reclamando esa, esa, esa ha estado reclamando respetar esos límites territoriales, ¿sí? Porque cuando empezaron a fumigar allí con la metodología o la manera como se dieron los procesos, las actividades de fumigación, pues entraron a contaminar y afectar los recursos naturales del vecino país. Y hoy en día está esa amenaza. Estamos hablando de que dentro de esa cumbre de Río también algo importante que salió fue que los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Ojo con este criterio de precaución que es uno de los principios que está dentro de la ley 99 del 93. ¿Qué quiere decir el principio de precaución? En este caso, entonces, antes de aplicar cualquier programa, cualquier política, cualquier proyecto que en torno a la parte ambiental y que efectivamente sea evidente una afectación negativa, tengo que necesariamente informar a las comunidades, informar a las instituciones, ¿cierto?, sobre esos daños y esas afectaciones que se generarían por esas actividades que, como les digo, estarían generando un impacto negativo, ¿cierto? Ese principio de precaución en nuestro país es uno de los principios que ha servido también para la base para muchas tutelas. ¿Por qué? Porque entonces, por ejemplo, quien va a explotar un yacimiento de petróleo, apenas lo que hacen es una exploración y dice que es muy puntual la contaminación. Cuando a ciencia cierta y en la realidad, pues el efecto es incalculable y digamos que el impacto también es a gran escala. Entonces, eso, la desinformación, ocultar información, no haber informado, no haber evaluado y hecho los estudios necesarios al conllevado a que a partir de este no cumplimiento de este principio de precaución, muchos ciudadanos, poblaciones en general, estén exigiendo a través de tutela el cumplimiento de este principio. Algo de lo que surgió de la Cumbre de la Tierra fue la Agenda 21, que aún sigue siendo vigente, ¿cierto? Entonces, este documento, estratégico de la Agenda 21
lo que quiso fue armonizar a nivel mundial el desarrollo sostenible, o sea, promover el desarrollo sostenible, pero respetando, ¿cierto?, la protección ambiental y el proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué se dice aquí? Que sí puede ser viable un desarrollo económico sin comprometer la protección ambiental. La pregunta en este momento, ¿será que desde lo teórico que se planteó en la Agenda 21 a lo que está sucediendo hoy en día, sí vemos esa armonización? ¿Qué opinan ustedes? La verdad es que no, en lugar de ver una armonización en el desarrollo, estamos viendo una destrucción hacia el medio ambiente, la verdad. Y más ahorita con la nueva, que nuevamente se quiere aplicar glifosato para la erradicación de los cultivos ilícitos. Y sabemos muy bien y claramente, muchas investigaciones ya lo han dicho, que eso es muy perjudicial para la salud, no solo para las personas, sino también para los animales y las plantas que se encuentran alrededor de esos cultivos. Muy bien, Natalia. Pues sí, evidentemente nosotros, o sea, para nadie es un secreto y yo no sé, de pronto solo ese modelo que están creando está en la cabeza, en el imaginario de quienes toman las decisiones y quien tiene el poder, porque realmente es evidente en términos ya prácticos que el actual modelo de desarrollo no es viable, ¿cierto? Sí, se trata de minimizar el ambiente, ¿sí? O sea, se lo minimiza en su expresión y con ello entonces se maximiza el poder económico que tiene el hombre, ¿cierto? El poder político que tiene un grupo, ¿cierto?, de personas. Entonces, en ese particular, por ejemplo, en lo que no sé si ustedes conocen, o bueno, existen muchos ejemplos de se construyen vías pasando, por ejemplo, páramos, se construyen vías pasando humedales, se construyen vías pasando cañones, o sea, es tanto el poder económico y político, ¿cierto? Que no importa eh, impactar de manera negativa a la parte ambiental. No sé si ustedes, por ejemplo, y eso es como un ejemplo muy cercano, lo que pasó con la construcción de la vía el Encano Santiago, ¿sí? Entonces, sí, la vía muy bonita, está pavimentada, sí, pero pasó por toda la parte superior donde está la captación y donde está la regulación del páramo de Bordoncillo, Palacios, ¿cierto? Entonces, frente a eso, uno dice, bueno, y ellos dicen, no, lo que pasa es que nosotros hacemos todas unas medidas técnicas, ingenieriles para evitar que exista una sedimentación del páramo, perdón, exista que ceda el terreno, ¿cierto? En la parte superior del páramo. ¿Quién garantiza eso? A largo plazo, ¿quién lo garantiza? ¿Sí? Y así muchos ejemplos de lo que nosotros podemos encontrar. La construcción de industrias, ¿cierto? La construcción de infraestructura portuaria. No ha importado que, como es de interés general más que particular, entonces no importa, ahí sacrificar lo que se tenga que sacrificar. Entonces, volvemos nuevamente esta es una pretensión apenas, digamos, o sea, no pasa de ser una pretensión, ¿sí? El armonizar el desarrollo sostenible con el desarrollo económico, ¿sí? Y dentro de la Agenda 21 también se quería y había establecido un compromiso, ¿cierto?, político y un consenso mundial frente a que en ese particular
todos los países, más de 170 países, se comprometían a trabajar por el medio ambiente, ¿cierto? Unos, digamos, más comprometidos que otros, y el compromiso no es de palabras, sino que ya era en términos financieros. De esta cumbre de la Tierra, ¿cuáles son los efectos en Colombia? La Constitución Política de Colombia, ¿cierto? Entonces habíamos dicho que gran parte de lo que fue la primera cumbre en el 72 y la segunda cumbre en el 92 dio pie para que se empezara también a incorporar dentro de lo que fue nuestra normatividad elementos que permitieran ese fortalecimiento. En el caso de la Constitución Política de Colombia, entonces allí hay más de 43 artículos que rezan sobre la parte ambiental y define algunos elementos prácticos sobre lo que es la protección, conservación, ¿sí? Ya sea a manera de derechos como de deberes. Algo importante aquí en la ley 99, ¿cierto? De la cumbre de Río, en la ley 99 ese principio de precaución fue incorporado dentro de esta norma, ¿cierto? Y con ello entonces permitió a que no solo este principio sea tenido en cuenta, sino otros principios más que lo que generan es tener elementos de base para que todas las acciones que se vayan a realizar no pierdan de vista elementos básicos como lo que les decía, la información, participación, ¿cierto? Son como de esos principios que se tiene dentro de la ley 99. Asimismo, recuerde que había un compromiso de los países para que ellos realicen o establezcan una institucionalidad que vele por la administración de los recursos naturales. Y es a partir de la ley 99 del 93 que nace el Ministerio de Medio Ambiente. Y con él entonces se crea el Sistema Nacional Ambiental, el famoso SINA, ¿cierto? Se fortalezcan más autoridades ambientales, ¿sí? Y se constituyan principios normativos ambientales, ¿sí? Entonces, esos son como los efectos de Río, ¿sí? De la cumbre de Río de 1992. Como le digo, que han sido hitos y han servido de referente. Ahora sí, 20 años después viene ya la declaración de Johannesburgo. Y en Johannesburgo, entonces, ¿qué es lo que en Johannesburgo, recuerde que nuevamente se empieza, o sea, más o menos desde 1972, pasamos al 92 y al 2002 y se sigue hablando de desarrollo sostenible. En la cumbre de Johannesburgo se habla nuevamente y se ratifica el desarrollo sostenible como un desarrollo que entonces, se necesita que este desarrollo se mantenga dentro de las políticas solo ambientales, económicas, políticas, sino que ya todos nosotros, desde la parte social, empecemos a implementar acciones que promuevan el desarrollo sostenible, ¿cierto? Entonces, desde lo social, porque entonces recuerde cuáles son los pilares del desarrollo sostenible. ¿Lo recuerdan? Ambiental, social y económico. Exactamente. Estos tres pilares deben de estar en armonía, ¿cierto? O sea, no se puede desequilibrar de que entonces se favorezca o se favorezca lo económico. No, tiene que estar estos tres pilares en armonía. Entonces, desde allí, ¿qué se notó? Que entonces, bueno, anteriormente se dio prelación a lo económico, ¿cierto? Y se empezó a afectar lo social, ¿sí? Entonces, a partir de esa declaración de Johannesburgo, entonces, de los objetivos primordiales que persigue o perseguía en ese momento era la erradicación de la pobreza, porque en lo social se había presentado ese desbalance de esta, ¿cierto?
de esta pirámide que sostiene el desarrollo sostenible, ¿sí? Entonces, se necesitaba erradicar la pobreza, modificar las pautas de producción y consumo, porque así como se estaba presentando, pues seguían siendo insostenibles, ¿cierto? Y por otra parte, entonces también necesario avanzar hacia la protección y ordenación de la base natural o de los recursos naturales para el desarrollo social y económico. Entonces, mire algo importante aquí, algo importante aquí. Dicen, no, en Colombia tenemos que entrar nosotros a adelantar procesos de ordenación, o sea, primero conozcamos qué es lo que tenemos, planifiquemos lo que tenemos, ¿cierto? Planifiquemos el uso, el manejo, el aprovechamiento y después sí, veamos a ver si estos recursos pueden aportar al desarrollo social o al desarrollo. Algo que pasó en Colombia fue la reestructuración del Ministerio de Medio Ambiente, que así fue como se llamó, ¿sí? Ministerio de Medio Ambiente. Y justamente en este año, el 2002, empieza el gobierno de Iván Duque, ¿sí? De Iván Duque, perdón, de Uribe. Me olvidé de este señor, el nombre de este señor Uribe, de Álvaro Uribe. Entonces, había una situación, y eso es más, digamos, de coyuntura, ¿sí? Hace el presidente de este periodo, fusionar el Ministerio de Ambiente, ¿sí? A un Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, ¿sí? Entonces, pone aquí, fusiona dos ministerios, ¿sí? El de Vivienda y Desarrollo Territorial con el Ministerio de Ambiente. Y esto tiene un propósito y un fin. ¿Qué pasaba? Que a partir de ese momento se dio pie y se dio lugar a que en Colombia masivamente se empezara a promover la construcción vertical en nuestro país, construcción de vivienda, ¿cierto? Denominada construcción de vivienda de interés social, que de social no tiene mucho, ¿sí? Entonces, para promover esos grandes proyectos de vivienda, quien era la piedrita en el zapato era el Ministerio de Ambiente. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Ambiente en su momento, ¿sí? No otorgaba licencias ambientales, ¿sí? Entonces, impedía que los proyectos de vivienda puedan desarrollarse, ¿cierto? Impedía, ¿por qué? Porque entonces de pronto no estaban contemplados dentro de lo que correspondía a los planes de ordenamiento territorial, ¿cierto? No estaban planificados con anticipación o con antelación y no obedecía a un desarrollo territorial. Entonces, ¿qué hicieron? Pues fácil, ¿sí? Fusionar esos dos ministerios para que entonces allí no haya una competencia entre ministerios y más bien la parte ambiental favorezca el desarrollo de la vivienda dentro del territorio. Entonces, mira que eso uno diría, pues analiza, ¿no? Cada paso que den estos políticos, estos gobiernos tienen su doble o su triple o múltiples intereses, ¿cierto? Viene ya nuevamente a Río de Janeiro la declaración de Río +20, que creo que ya ustedes de pronto ya escucharon más de lo que fue esta cumbre, de todo lo que sucedía allá, ¿sí? Y entonces en la declaración de Río +20 surge allí un propósito clave e importante. Mire que entonces la economía y la producción, ¿cierto? La llevan a un lema que es economía verde, ¿sí? Y entonces esa economía verde, ¿cuáles son como los alcances que tiene? La economía verde no sustituye al concepto de desarrollo sustentable. Ojo con esto, mire.
¿cierto? Nosotros que manejamos este concepto también de desarrollo sustentable. La economía verde es primordial para la mitigación de la pobreza. No sé hasta dónde la economía verde puede sustituir eso, cuando entonces a nosotros nos dicen produzcan sin utilizar esos contaminantes orgánicos, ¿sí? Entonces, uno diría, si no utilizo eso, o sea, nosotros desde los países subdesarrollados no podemos utilizarlo, pero los países desarrollados que promueven agricultura a gran escala sí lo pueden hacer. Entonces, ¿esa economía verde para quién? ¿Sí? Entonces dice que a través de la economía verde se puede mitigar la pobreza, no sé hasta dónde. La economía verde crea puestos de trabajo e impulsa la equidad social. ¿Por qué? Porque entonces se dice que se necesita fortalecer el campo, ¿sí? Entonces, que toda la familia esté incorporada al sistema productivo que tiene, se genere más mano de obra ya, demanda de mano de obra. Entonces, esto. La economía verde sustituye los combustibles fósiles por energías renovables y tecnologías con bajas emisiones de carbono, ¿cierto? Y el desarrollo de tecnologías, ¿cierto? Entonces, en ese particular, pues también existen muchas controversias frente a esta declaración de la economía verde, ¿cierto? Que ese fue como el centro del debate en Río +20. De pronto ustedes podrán consultar un poco más frente al cumplimiento de cada una de estas pretensiones que se tenían, ¿no? En ese momento. Y algo para, aparte de discutir sobre la declaración de la economía verde, también se habló sobre los procesos, los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles han sido los compromisos de los gobiernos? ¿En qué se compromete? ¿Cuáles son las metas? ¿Cierto? Y se planteó ya, a partir de Río +20 se planteó una meta, cuáles son las metas que se van a tener hasta el 2030, ¿cierto? Las metas del milenio, del 2030. Entonces, aquí Colombia, pues aquí estaba Santos y entonces empezó a prometer muchas cosas de las que Colombia, si funcionara como debería funcionar, alcanzaríamos esas metas, de lo contrario, no. Entonces viene ya a definirse 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde está el fin de la pobreza, cero hambre, salud y bienestar, promover la educación con calidad, la igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energías asequibles y no contaminables, ¿sí? El trabajo decente y crecimiento económico, industrias, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ¿sí? O sea, aquí cerrar la brecha entre ricos y pobres, ciudades y comunidades sostenibles. Aquí, no sé si ustedes recuerdan que Pasto era una de las ciudades sostenibles que se había definido como una ciudad modelo en Colombia. Producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianza para lograr los objetivos. Entonces, cada objetivo tenía sus metas y en total se suman 169 metas de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Sí? Entonces, miren, muchas pretensiones, muchas metas, muchas son ambiciosas. Eh, Habría que mirar cómo estamos en Colombia frente al cumplimiento de todo esto, pero no lo que nos diga, no lo que nos diga el DANE, ¿sí? Porque no sé si a ustedes les ocurre que sí creen en el DANE, ¿sí? No sin demeritar a la entidad, era una de las fuentes de consulta que tenían, una fuente de generación de información y datos estadísticos más importantes y de mayor credibilidad. Pero en este momento nadie le cree al DANE.
Entonces existen unos compromisos por parte de Colombia, ¿sí? Entonces más adelante los miramos, ¿sí? Viene el Acuerdo de París, ¿sí? En el 2015, y entonces este Acuerdo de París se une o se reúne para analizar todo el tema de lo que inicialmente se había planteado en el protocolo de Kioto en 1997. Entonces, se analiza aquí qué es lo que se ha avanzado en términos y en los compromisos de reducción de gases de efecto invernadero y se definen allí algunas políticas también. ¿Sí? Entonces, allí se dice que a partir de eso, uno de los alcances, que unas metas es la adopción de medidas que correspondan para mejorar la educación, la formación, la sensibilización y la participación sobre el cambio climático. O sea que este tema de cambio climático ya no es cuestión de técnicos, ya no es cuestión de políticos, sino que hay que llevar a esas instancias de formación, ¿cierto? Esas instancias ya, así como se había definido la educación ambiental como uno de los pilares fundamentales para cambiar el comportamiento y la conciencia ambiental, asimismo entonces también se lleva a esas instancias el conocimiento y la formación en lo que es el cambio climático, ¿sí? Bueno, y hay otras cosas que posteriormente las ampliaremos. Y con eso entonces ya habíamos hablado, otros convenios e instrumentos que ha firmado nuestro país. Está el convenio Ramsar sobre humedales de importancia internacional y en este caso nosotros tenemos un humedal Ramsar que es el de la Laguna de la Cocha. La pregunta y el análisis y la discusión que daríamos nosotros frente a eso. El hecho de que se haya declarado el humedal Ramsar, Laguna de la Cocha, como una humedal de importancia internacional, ¿sí? ¿Ha sido favorable o desfavorable? ¿En qué ha cambiado para bien? ¿En qué ha cambiado para bien en el caso de proteger, conservar los recursos de este humedal, favorecer las condiciones sociales de las comunidades y favorecer el desarrollo económico? ¿Qué creerían ustedes? Ustedes desde el 2015, bueno, desde el, digamos, sí, desde el 2010 para acá, ¿han visto un cambio en el humedal Laguna de la Cocha? Jóvenes, ¿siempre ustedes visitan a la Cocha o no? Pues la verdad yo que vivo tan cerca como una... Y bueno, Camilo, ¿ha visto algún cambio para bien de este No, al humedal? contrario, yo creería porque la gente avanza más, incluso están cultivando. Este, hace poco que fui, vi incluso que están haciendo unas construcciones. No sé, pues yo creo que es algo como algún barrio nomás o algo así, pero pues igual están infiriendo en eso. Sí, o sea, allí estos instrumentos que nosotros tenemos de protección y estas categorías a las que se les lleva o adquieren estos ecosistemas, pues uno creería que redundaría para bien, ¿cierto? Para bien desde el punto de vista natural, ¿sí? Inicialmente. Y si la naturaleza está bien, entonces está bien el hombre, o viceversa, ¿cierto? Entonces, en ese particular, pues existen también muchas controversias frente a qué implicación tiene en que Colombia siga ratificando este convenio de Ramsar y qué tan favorable es que nosotros declaremos humedales de importancia internacional en nuestro país. ¿Qué le está dejando? ¿Qué es lo que le está, en qué es lo que le está beneficiando? ¿Cierto? Existen otros convenios de comercio internacional de especies de flora y de fauna,
¿sí? De especies amenazadas. Entonces, ¿qué es lo que se está permitiendo a través del CITES? Es evitar el comercio y el tráfico de especies de amenaza y que están en protección en cada país, ¿cierto? Entonces, este es un convenio firmado entre más de 100 países. Está el convenio sobre diversidad biológica, está el protocolo de Cartagena sobre bioseguridad, convenio internacional de maderas tropicales, algo que nos interesa a nosotros y tendríamos que mirar a ver cómo desde la agroforestería aportamos a este convenio. Está el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el protocolo de Montreal sobre sustancias que agotan la capa de ozono, ¿cierto? La convención de cambio climático, el protocolo, ya habíamos dicho, de Kioto, el de Basilea, que es el movimiento de residuos, el protocolo de responsabilidad e indemnización que se realizaría frente a los daños, el convenio de Rotterdam sobre contaminantes orgánicos que nosotros vamos a tener que revisarlos. Sí, asimismo, pues a nivel regional están el Tratado de Cooperación Amazónica, el Convenio de Cartagena para la protección y desarrollo de medio marino, algo clave para las costas nuestras, Protocolo de Prevención y Derrame de Hidrocarburos, Protocolo de Área, Flora y Fauna Silvestre, de Contaminación Marina y la Convención de Lima para la protección del medio marino y zona costera del sudeste, ¿cierto? En resumen, por ejemplo, si hablamos por cada uno de los recursos, nosotros tenemos aquí estos convenios y protocolos. Tenemos a nivel del agua está el Convenio Internacional para la Prevención de la Contaminación del Mar, el Convenio MARPOL para prevenir la contaminación por buques, ¿sí? En términos de flora, pues está el CITES y la Convención de Lucha contra la Desertificación. En términos de fauna, está el CITES también y está el convenio relativo a humedales de importancia internacional, Ramsar. Residuos, está entonces el convenio de Basilea, ¿sí? A nivel de sustancias está el convenio de Rotterdam y el convenio de Estocolmo. El de Estocolmo sobre la contaminación o contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? En lo que hace referencia al aire, entonces tenemos el convenio de Viena para la protección de la capa de ozono, el protocolo de Montreal, y se aprueban las enmiendas del protocolo de Montreal también. Y a nivel de cambio climático está el convenio marco de Naciones Unidas sobre cambio global. Entonces, en lo que haría referencia a todo ese soporte normativo a nivel nacional e internacional, nosotros volvemos y decimos, estamos muy bien como país, ¿cierto? Muy bien como país. Entonces, nosotros podríamos decir, pues, este país está dichoso de contar con toda esa cúmulo y ese engranaje, bueno, no engranaje, sino el soporte normativo. Ahora veamos en la práctica y poco a poco vamos a ir viendo en la práctica qué está sucediendo con cada una de esas normas que se aplican en nuestro país. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Profe, ¿qué fallas hay en la ley que permiten que en lugar de hacerse, ¿qué es? En lugar de cumplirse todos estos acuerdos, se estén violando? Pues, ¿qué fallas? Por lo general, una parte importante de lo que uno creería que es la base en parte de, pero no exime de responsabilidad, es el desconocimiento de la norma, ¿cierto? A nivel social y de lo que sería reclamar nosotros nuestros propios derechos, las comunidades muchas veces desconocen, ¿sí? De toda la normatividad que nosotros tenemos en nuestro país. Y que en este caso, por ejemplo, hablar de normas, de leyes, sería una responsabilidad o sería una obligación, más que responsabilidad, una obligación de todo ciudadano conocer
cuáles son las normas que nos rigen y cuáles son, ¿cierto? Cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, ¿sí? Entonces ese desconocimiento en parte, pero como le digo, eso no exime de responsabilidad porque a la hora de a usted imponerle un castigo, ya sea por acción u omisión, usted es castigado, ¿cierto? Usted no puede decir, bueno, no me impongan ninguna sanción porque yo desconocía. No, porque no es elemento para tenerlo en cuenta. A usted le dicen es que por el hecho de usted ser ciudadano de este país, ya está obligado a saber de las normas que a usted lo acogen, ¿cierto? Por un lado eso. Por otro lado, pues desafortunadamente en nuestro país, y eso no podemos negarlo, el grave problema de corrupción que vive nuestro país ha llevado que, pese a que tenemos ese grueso de normatividad, y como la ley y la norma es de interpretación, entonces cada uno lo acomoda a su conveniencia, ¿cierto? A su conveniencia. Entonces allí hay una situación también como de, de un desconocimiento, pero desconozco la norma, pero en ese caso, teniendo en cuenta mi interés particular, ¿sí? Por otro lado, también existen un conflicto de intereses y vemos aquí, por ejemplo, lo que yo les decía, lo que pasó en el año 2002, ¿sí? Había un conflicto de intereses entre el Ministerio de Ambiente, Proteger los Recursos Naturales y el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Agricultura de llevar a cabo proyectos macro a gran escala, ¿sí? Profe, una pregunta, ¿está compartiendo pantalla? Porque a mí no me sale. No estoy compartiendo pantalla. ¿No? No, mi señora. Perdón. Entonces, allí ese conflicto de intereses y entonces es sobre quién tenga la posibilidad de argumentar y tener las pruebas que lleven a favorecer ese interés, ¿cierto? Entonces, son otros elementos que ha afectado a que nuestra normatividad desafortunadamente en este caso no se esté aplicando de la forma que lo tendría que hacer. Bueno, entonces, este es un tema, si nosotros ponemos a analizar un poco más, pues nos llevaría aquí a que es a considerar muchos análisis y discusiones. ¿Qué nos interesa a la luz de lo que también estamos nosotros trabajando en esta materia? Es mirar a ver de todos esos convenios y protocolos que se han implementado en nuestro país, qué es lo que se ha llevado a norma y con eso, qué se ha hecho, digamos, cuál ha sido como el efecto positivo, el impacto positivo que ha tenido esos convenios que se han trazado en nuestro país. Entonces, con ello quiero que ustedes me ayuden un poco a profundizar en la temática de profundizar un poco sobre la consulta de los alcances que han tenido algunos convenios, ¿sí? Y para ello, entonces, como les menciono, mirar de esos convenios que se ha llevado a norma y qué es lo que se está haciendo en nuestro país. Bueno, entonces para ello vamos a organizarnos en grupos de trabajo. Ustedes son 34 estudiantes, entonces vamos a organizarnos en 7 grupos de 5, ¿sí? Van a quedar 6 de 5 y 1 de 4, a menos de que haya llegado otro estudiante, pero por ahora no se ha reportado.
¿Podemos en este momento ya tener esos grupos jóvenes para asignarles la temática, y en la próxima semana sería el primer seminario que desarrollemos? Profe, buenos días. Buenos días, Viviana. Profe, lo que pasa es que yo al principio Cuénteme. de la clase no pude estar porque tenía problemas de conexión. Ya. Viviana, Marcela Y yo Chapal. y yo, a ver. Listo, 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 Viviana. Profe, igualmente yo, profe, yo. William Mora. Listo, William. Entonces, ustedes de pronto a la fecha ya están organizados en grupos para actividades con otras asignaturas. Sí, profe, la mayoría ya están organizados. Ya, y en grupos de ¿cuántas personas? No, depende, profe, porque en algunas materias somos de 4, en otras de 6, no es de 5. Ya, no, Por lo entonces en general este... de 5. Los más tenemos de 5. Eso, entonces mantengamos esos grupos de 5, y si se mantienen, por favor, creo que es más fácil. No sé si Natalia o Adriana me ayudan con la compilación de los grupos. Bueno, creo que Adriana está en esa tarea. Entonces voy ya de una vez a ir organizando la temática para irles distribuyendo a cada grupo.
Bueno, un grupo va a seleccionar el protocolo de Kioto de 1997, el convenio sobre biodiversidad, el convenio sobre desertificación, que salió o se emitió desde 1996, el convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos es desde del 2001, ¿no? El convenio de maderas tropicales, el convenio Ramsar y la declaración de Bariloche. ¿Qué vamos a consultar? Entonces, ¿cuáles fueron o han sido los alcances de estos convenios? ¿Cómo se acogió en Colombia y cuáles han sido los resultados? Son tres componentes claros que vamos a tener en cuenta a la hora de organizar nuestra presentación. Las diapositivas de 10 a 15 máximo diapositivas, ¿sí? El tiempo máximo de 15 minutos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, para cada una de los seminarios que vamos a tener, entonces vamos por cada seminario 2 personas. Las seleccionan ustedes. Bueno, las 2 personas que van a exponer. Esas son a la hora de realizar el seminario. Profe, ¿puede repetir qué cubre? O sea, ¿cómo se acoge en Colombia y qué más será? ¿Y cuáles han sido los resultados? O sea, ¿qué resultados tenemos aquí en Colombia de ese convenio, por ejemplo, de maderas tropicales o del convenio Ramsar? Entonces ustedes dirán, o la declaración de Bariloche. Entonces dirán, bueno, a partir de la declaración de Bariloche, entonces en nuestro país contamos ya con 56 parques nacionales, contamos con 10 áreas protegidas, ¿cierto? Entonces esos son los resultados que tenemos ya en Colombia a partir de esos convenios. ¿Listo? ¿Preguntas o queda claro? Adriana, ¿ya tenemos? Jóvenes, sí queda claro la temática, ¿no? Y qué es lo que hay que consultar, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces a partir de eso hagamos una cosa. Yo le envío a Adriana estos temas que ustedes tienen que consultar y los selecciona cada uno de ustedes. Profe, nuestro grupo ya está conformado. ¿Será que podemos escoger temas? Ah, perfecto, entonces, listo. Nosotros Grupo el 1, uno. profe, el de Kioto. Listo, grupo entonces de Natalia. Permítame un momento. Ponemos aquí otra cosa. Entonces, grupo es de Natalia. Sí, profe. De Natalia Muñoz. ¿Quién más? Nosotros, profe. Olga. El 2. Bueno, Natalia Olga Muñoz, García. usted es la representante, ¿listo? Son 5, Bueno, ¿cierto? profe. ¿Son 5, Natalia? Sí, profe, somos 5. Perfecto. Grupo 2. ¿Encabeza quién? Carlos Villota, profe. Carlos Sí, estamos. Villota. Listo, el convenio sobre diversidad biológica. Grupo 3. Profe, nosotros, Sofía Ayala. Sofía Ayala. Listo. Profe, grupo 4, Daniel Profe, Santa Cruz, nosotros el grupo convenio 4, Ramsar. Nicole Portilla, por favor, profe. Convenio Ramsar, Daniel Santa Cruz, por favor.
Bueno, Profe, nosotros el de Estocolmo. el de Estocolmo. Juliet Cristina García. Sí, profe. Entonces, Cristina. Listo. Me decía Daniel, ¿cierto? Sí. Daniel Santa Cruz. Profe, nosotras, el grupo 7. Grupo 7. Adriana Matabanchoy. Sí, Adriana Matabanchoy. Listo. Y me queda Profe, nosotros el grupo 5. Daniela Kenorán, ¿no? Sí, sí, profe. Listo, jóvenes, entonces quedamos así. Nos encontramos para el día